fuerza. 24. Listo. Muy buenos días, queridas amigas, queridos amigos. No nos vemos, ustedes me ven a mí, yo no los veo a ustedes. Es un encuentro fraterno dentro de estos medios. Ayer tuvimos una Eucaristía muy hermosa, porque hubo estos acontecimientos como propicios para profundizar en nuestras grandes verdades, ¿no? Nos fundamentamos en la segunda lectura, entonces renovamos el primer sacramento, el sacramento de iniciación. Nos bautizamos y los niños llevaron unas esponjas y les di esa imagen, ¿no? Que bautizarse no es echar agua, sino sumergirse como una esponja, se va sumergiendo en el agua y después uno lo oprime y van saliendo goticas de amor o goticas de lágrimas también, ¿no? De dolor o de alegría. Uno a veces llora de alegría, llora de pena. Eso es bautizarnos en el Señor, que el Señor, como el oxígeno, como el agua, penetra todo lo que nosotros somos, ¿no? Y también coincidió con las bodas de oro de un hermano mío que está en Pasto y renovamos, ¿no? Y coincidencialmente había otra pareja que celebraba sus bodas de oro. Qué bonito esto de celebrar, dar testimonio en las nuevas generaciones, ¿no? Los estudiosos dicen que la vida que estamos viviendo es una vida líquida, una sociedad, una cultura líquida, que todo pasa y no se profundiza. Entonces, tener un familiar, tener un amigo, ustedes, ¿no?, que cumplen tantos años de vida conyugal, eso es digno de celebrarlo, para darle ejemplo a los jóvenes, que en este momento la sociedad moderna tiene una crisis familiar muy grave. Bien, celebramos hoy un acontecimiento a nivel personal muy íntimo, ¿no? Los 29 años de la muerte trágica de mi mamá. ¿Por qué fue trágica? Porque la mataron. Entraron por la noche los ladrones a mi casa. Estaba solamente mi papá, mi mamá, mi papá ya con Alzheimer, no se dio cuenta absolutamente de nada. Bien. Y quizás por quitarle las llaves que teníamos una empresa, ¿no? Mi mamá puso resistencia y la encuentran amarrada en el baño, ¿no? Muy doloroso. Eso fue en el año 91. Yo estaba aquí en la rectoría de San Pedro, ¿no? Entonces, esa es una de las intenciones. Otra intención, nos queremos unir a Carlos Andrés Carvajal Blanco, ¿no? Que Dios bendiga y lo acompañe. Tenemos también esta celebración por el eterno descanso, 4 años de Blanca María Castañeda de Bermúdez, su hijo Gustavo Bermúdez Castañeda. Bien. Entonces, en unos segunditos de silencio, cada uno de ustedes tenga una intención, ¿no? Yo, ¿por qué hoy lunes, día festivo, día de San Pedro y San Pablo? Yo, ¿por qué? ¿Para qué estoy aquí? 50 minutos, 45 minutos, ¿no? Y además en ese silencio le pedimos al Espíritu Santo que nos dé la gracia de saborear la Eucaristía, que no la tomemos como rutina. Almorzamos rutinariamente, nos bañamos rutinariamente y toda la vida se vuelve rutina. ¿Bien? La rutina es la enfermedad más grande que podemos tener. La rutina del amor, se acaba el amor. Entonces que el Espíritu Santo nos ilumine, nos dé saborear, nos dé la gracia de saborear y la intención también de esta Eucaristía.
La semana pasada, toda la semana cantamos Buenos días, Señor, buenos días, con el fin de aprenderse el canto. Hay unos cantos antiguos, ¿no?, de nuestro tiempo, que son muy bonitos. El canto de esta semana va a ser El Señor es mi fuerza, mi roca y mi salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Es muy rítmico. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Ilumina las sombras de mi vida, al mundo dar la luz. Aunque pase por valle de tinieblas, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Yo confío el destino de mi vida al Dios de mi salud. A los pobres enseñas el camino, su escudo eres tú. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es la fuerza de su pueblo, su gran libertador. Tú le haces vivir en la confianza, seguro en su poder. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Démosle gracias a Dios porque seguramente podemos tener 3 alimentos mínimos, ¿no? Nosotros, desayuno, el almuerzo, la cena y más cosas, para darle fuerza a este cuerpo biológico. Y hay que saber comer, ¿no? Los homeópatas dicen, usted es lo que come, ¿bien? Pero este canto, mientras lo iba cantando, uno se le van ocurriendo, ¿no? Es el alimento espiritual, ¿bien? El que nos da fuerza, ¿bien? El que nos ayuda a caminar por sendas de justicia. A Él encomiendo, ¿no?, mi salud, a los pobres enseñas el camino, etc. Y uno es lo que come. Y si venimos a la Eucaristía es a cenar, a darnos fortaleza para el día de hoy y para la semana, ¿no? Recuerden lo que decía hace 8 días, esas frasecitas de los ancianos y los viejos, ¿no? De la semana el lunes y del día la mañana. Comencemos pues esta semana en el Señor y cada día en el Señor. Y si comenzamos bien, el día se va bien y la semana se va bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos y hermanas en la fe, que la gracia y la paz de Cristo resucitado esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Seguramente nos acabamos de bañar o después se bañan, ¿no? Nuestro baño externo, todos los días. Todos los días tenemos que lavarnos la dentadura. Todos los días lavémonos interiormente, ¿no? Ya sea a nivel personal, familiar, mundial. Y en un breve silencio recibamos ese saludo que nos da el Señor. Que la gracia y la paz de Cristo resucitado esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. El Señor nos abre los brazos y nosotros nos arrimamos a Él, a su corazón, para que con su amor misericordioso limpie nuestro mundo interior, familiar, mundial.
nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. Te ofendimos con el pecado, no escuchamos tu voz de Padre, tú perdónanos por favor. De nosotros piedad, Señor. Y como hoy es un día muy importante, ¿no? El día de San Pedro y San Pablo, pilares de nuestra iglesia. Bien. Lo hemos rezado, ahora lo vamos a cantar, ¿no? Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierres las entrañas ni el calor del corazón. Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor y leyes el amor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Y finalizamos esta parte introductoria con la primera oración que dice: Oh Dios, que nos diste en este día una venerable y santa alegría, con la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Concede a tu iglesia seguir en todo las enseñanzas de aquellos por quienes consagraste las primicias de la fe. Te lo pedimos, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces vamos a leer hoy todas las lecturas y también las oraciones de petición. Primera lectura está dedicada a Pedro. La segunda lectura está dedicada a Pablo. La tercera lectura de nuevo a Pedro, cuando hace algunas preguntas, ¿no? Y entonces escuchemos cómo estos dos personajes, Pedro y Pablo, muy pecadores, tremendamente pecadores. Pedro, un traidor. Y Pablo, un asesino. Perseguía a los cristianos y era el testigo cuando los estaban matando. Y nosotros también pecadores. Entonces, lo que la gracia de Dios hace en nosotros. Por eso decimos que el mayor milagro del Espíritu Santo es nuestra iglesia, llena de pecadores, todos pecadores. Y todavía seguimos 21 siglos. Se imagina una empresa, ¿no? 21 siglos. Miremos a ver qué le sucedió a Pedro y cómo lo acompañó el Espíritu de Dios. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él.
La noche, antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era en visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, observemos, ese es un lenguaje literario, ¿no? Un lenguaje espiritual. Todo esto que nos da la comprensión del ángel en la cárcel, ¿no? ¿Qué es lo que qué quieren decirnos, ¿no? Que Dios nunca nos abandona. Eso es lo que quiere decir. Podemos estar allá, 4 piquetes de 4 soldados cada uno para agarrar a Pedro, ¿no? Son las fuerzas humanas. Y entonces sale de la cárcel, pero ¿qué significa? El ángel lo saca de la cárcel. Está significando que Dios nos protege. Nos escoge y nos protege. Y podemos nosotros estar en muchas cárceles. Por ejemplo, esta pandemia, ¿no? De pronto estar ahí en la casa todo el día, como una especie como de cárcel, ¿no? Pero el Señor está con nosotros. Y por eso viene el Salmo responsorial, que lo vamos a hacer como lo hemos hecho en otras ocasiones, en forma de oración. La frase que repetimos es: el Señor me libró de todas mis ansias. Mucha atención a la ansiedad. Hay 2 tipos de ansiedad. Una ansiedad que es positiva y otra ansiedad que es negativa. Estoy ansioso. ¿Bien? Por ejemplo, positiva. Tengo que estar en el aeropuerto a las 8 de la mañana. Hay cierta ansiedad, miro el reloj. ¿Bien? Entonces como que me inquieta, ¿no? Oye, quiero salir de vacaciones. Quiero irme a algún sitio. Y entonces como que se pica cierta como ansiedad. Y uno empieza a hacer las cositas para... ¿Bien? Una ansiedad, que la Eucaristía salga bonita. Que yo sea un servidor de ustedes. Que yo no opaque el mensaje. Esa es una ansiedad positiva. ¿Bien? Entonces, vamos a darle gracias a Dios por las ansiedades positivas, que el almuerzo quede bien, etcétera, ¿no? Pero hay una ansiedad negativa, ¿no? Es ansioso por las cosas imposibles, ansioso por lo imposible, ¿bien? Y entonces uno como que está angustiado, ansioso, angustiado, y uno como que quiere algo, y uno como que no sabe qué es lo que quiere. A mí me ha dado esto, ¿bien? ¿Qué es lo que yo quiero? Que yo estoy ansioso, pero en el día de hoy es como una piquiña fea por dentro, como una ansiosa, una ansiedad, ay, como que destruye, como que quiero cosas que no alcanzo, como que hago aquí, hago acá, estoy como ansioso, dice uno, ¿no? Esa ansiedad es negativa, ¿bien? Y por eso hoy el Salmo va por ese lado, ¿no es cierto? Lo que vamos a repetir es: el Señor me libró, cuando tomamos aire, el Señor me libró de todas esas ansias negativas, ¿no? El Señor me libró de todas mis ansias. Cuando tomamos aire, el Señor me liberó. Y nos imaginamos, ¿no? Que ese ángel que liberó a Pedro de la cárcel, el ángel es Jesús, el Espíritu de Cristo resucitado, me libra de esas ansias negativas, de querer vivir el futuro o de recordar el pasado. No, vivamos el presente. Bien, entonces, el Señor me libró de todas mis ansias. Respiramos.
Comenzamos. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me liberó de todas mis ansias. Dejemos entrar el ángel, el amor de Jesús. Siguiente. Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El Señor me liberó de todas mis ansias. Y dejemos entrar el amor de Dios. Está allí como el oxígeno. Tomemos conciencia que está allí. Siguiente. Contempladlo y quedaréis radiantes, su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me liberó de todas mis ansias. Última. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El Señor me liberó de todas mis ansias. Y fíjese cuál es el resultado, es que yo lo estoy sintiendo. Paz, relajación. Qué bonito, ¿eh? Esto es hacer oración. Entonces, en el día de hoy, 3 minuticos, 4 minuticos, ¿no? Voy al balcón, me siento bien un ratico antes de prender el televisor y el Señor me liberó de todas mis ansias. O sea, repito el ejercicio. Eso es hacer ejercicios espirituales. Eso no es rezar, es orar. ¿Ya qué bonito, ¿eh? Qué lindo. Bueno, nos vamos con la segunda lectura. La segunda lectura es precisamente un testimonio de Pablo a su amigo Timoteo, cuando él ya sabía que lo iban a matar. ¿Se imagina la ansiedad de uno, la angustia de uno? Y el testimonio que da Pablo, ¿no? Y dice así, es muy cortica la lectura, ¿no? El Señor seguirá liberándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo, ¿no? Si estamos con Dios, no le tengamos miedo a nada, ni a la muerte. No le tengamos miedo. Ayer llegó la lista de los jesuitas que han muerto en estos 2 meses. Han muerto 45 jesuitas. Y en Italia cerca de 100 sacerdotes. Y yo me decía, uy, y de pronto me toca a mí. Ay, eso le da miedo a uno, si no le da miedo el bobo, ¿no? Y si me toca a mí, ay, Señor, en tus manos está mi vida, o la de mi hijo, o de mi esposo, mi abuelito, que le pueden morir ahora. ¿Ve? Entonces vamos a ver cómo Pablo reacciona frente a lo que le va a pasar, que lo van a matar. Escuchemos. De la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida.
El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos, así sea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, ¿no? Repito, el Señor seguirá liberándome de todo mal, me salvará, me llevará a su reino del cielo. ¿Qué es el reino del cielo? Me llevará al amor. ¿Bien? Entonces, unos segunditos, ese testimonio tan bello de Pablo, ¿no? Los que no le tengamos miedo a nada. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Que es de Pablo también. Entonces, pues todos estos dos mensajes de Pedro y de Pablo, ¡ay! ¡Aleluya! Demos gracias. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Ahora con las palmas, eso es colaborar, ¿no? No vienen a oír misa ni a ver misa, sino con las palmas. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Tú eres Pedro, dice aquí el texto, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Esto es celebrar, ¿bien? No, oír, celebramos. Purifica mi corazón, mi labio, Dios Todopoderoso, para que podamos no solamente leer el Evangelio, sino vivirlo. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hermanos, lo que hemos escuchado es la palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Una reflexión. Hay unas frasecitas corticas que las repito con frecuencia y me gustan, ¿no? Dios no escoge a los capaces, sino que capacita a los escogidos para darles una misión. Repito, Dios no escoge a los capaces. Ese primer grupo de Jesús es como ustedes van a hacer una empresa, ¿no? Ay, vamos a hacer una empresa, vamos a hacer un negocio. Entonces ponen carteleras, avisos, emisoras, ¿no? Y hacen toda una selección de personal. Así me tocaba a mí las rectorías, ¿no? A ver, para los profesores. Y entonces a ver su forma de ser, su historia, su familia, su estabilidad familiar, su pasado, todo. Y escojo a los mejores de acuerdo a mi lógica. ¿Bien? ¿Quién de ustedes iba a escoger a Pedro?
Tipo tan atravesado. Atravesado es atravesado. ¿Ven? ¿Quién de ustedes iba a escoger a Judas? Vea, ¿no? ¿Quién de ustedes iba a escoger a Tomás? A Felipe, el ingenuo, ¿no? Ahí había un guerrillero, los celotas. Los celotas eran guerrilleros, eran los que querían tumbar al imperio romano con las armas. Los guerrilleros. ¿Quién iba? Y Dios los escogió. Y empieza a trabajar con ellos. 3 años los empezó a formar. ¿Quién iba a escoger a Pablo? Tipo tan racionalista, tan doctor, académico de la época, bien inteligente, ¿no? ¿Quién iba a escoger? A un asesino. Y vea cómo los fue formando. Los fue formando. ¿Con doctrina? No. Con su testimonio. No más. Los fascinó. Y se enamoraron de esta persona. Por ahí es. ¿Quién los enamoró? El Espíritu Santo. Ese es el que cambia. Lo mismo puede suceder con nosotros, ¿no? De pronto hay algún abuelito, abuelita ya enfermo en su silla de ruedas. ¿Yo qué puedo hacer por la iglesia? Ojo, quizás usted allá en su cama, en su lecho, está haciendo más que yo. ¿Dónde nos salvó el Señor? En la cruz. Lo que pasa es que en nuestra lógica creemos que los que más convencen son los que hacen discursos, promueven muchísima gente. Y no. Lo que se llama la economía de la gracia es distinta a la lógica nuestra. Los que salvan la iglesia son los pobres, los enfermos, los que se ocultan. Fíjense, Jesús oculto 30 años, oculto. Y nosotros tenemos épocas de ocultamiento. Allí estamos salvando más que acá. Esa es la economía, es decir, esa es la lógica. ¿Sí? Y luego, después de esta lectura de Pedro, ¿no es cierto? Jesús le empieza a hablar que tenía que ir a Jerusalén y que iba a morir. Y Pedro, que después de haber hecho tantas cosas bellas, ¿no? Y Jesús también le había hecho reconocimiento, dice, ¿usted va a morir así? ¿Se va a entregar? No, lo voy a impedir. ¿Y sabe qué le dice Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. La única vez que a Pedro, que a un ser humano se le dice Satanás, fue a Pedro, y dicha por el mismo Jesús. Satanás es el diablo, es decir, el egoísmo al máximo, no el diablo con cacho, ¿no? Egoísta, confort. ¿Bien? Es que ya todos tenemos algo de Pedro, todos, porque buscamos confort. Allá en la transformación, en la transfiguración, ¿no? Lo mismo, ¿no? Vio transfigurado a su maestro. ¡Ay, qué bueno confort, ¿no? ¡Qué bueno! Quedémonos aquí, hagamos 3 tiendas. Esos somos nosotros. Queriendo buscar con Jesús confort. Y Jesús no da confort. No da confort. Acuérdese el padre de Larrañaga. Jesús te da la paz, pero no te deja en paz. ¿Por qué? Porque esto es exigente. Amar es exigencia. Y por eso nos dice, carguen con su cruz todos los días. Hoy con nuestra cruz, pero con Él. ¿Bien? La segunda y última reflexión es que ellos son los pilares de la iglesia. ¿Bien? Yo a las 12 del día también presido la Eucaristía de mi comunidad. Y nos repartimos, somos 5 sacerdotes y nos vamos repartiendo, me tocó a mí. Y entonces, esto les voy a decir, ¿no? Y me voy a decir a mí, ¿no? Formar comunidad. Qué cosa tan complicada. Y recuerden esa frase que oíamos antes, ¿no? Fuera de la iglesia no hay salvación. Eso ha cambiado, ha cambiado. ¿Qué significa?
Porque iglesia en el imaginario nuestro son las iglesias templo. No. Luego iglesia, los curas, el papa y las monjas. No. Iglesia, ustedes. Iglesia, mi comunidad. Se cerraron los templos, se abrieron las comunidades. ¿Cómo estamos viviendo en comunidad ahora en la pandemia? Complicado, ¿no? Complicado. Y esa es la iglesia doméstica. Entonces, así como el ángel le ayudó a Pedro en su cárcel, así como el ángel, que es de Jesús, el amor, le ayuda a Pablo, ¿bien? Ese mismo ángel, el amor, que nos ayuda a nosotros a vivir en nuestra iglesia. Pequeñita, con mi hermanita nomás. De pronto yo solita. De pronto con mi pareja. Que el día de hoy, día de San Pedro y San Pablo, pilares de mi iglesia. Con las personas que yo vivo. Y no es fácil. Entonces hay que llevar la cruz. No nos inventemos cruces. Su temperamento, su forma de ser, su forma de comer, su forma de hablar. Eso solamente lo podemos hacer con la ayuda del gran ángel, que es Jesús. Entonces, 1 minutico, 2 minuticos, ¿no? De pronto repitiendo, ¿no? El Señor me libró de todas mis ansias, o tú eres mi buen pastor, lo que nos salga. Ahora vamos a hacer las peticiones. Como es una Eucaristía muy especial, oración universal. Confiemos a la intercesión de los santos Pedro y Pablo para que la Iglesia sea siempre custodiada y acompañada en su camino terrenal por la fuerza del Espíritu Santo, o sea, por la fuerza del amor. A cada petición respondemos, concédenos, Señor, una fe firme. Tomamos aire, concédenos, Señor, una fe firme. Primera petición. Por la Santa Iglesia, en particular por la Iglesia que está en Roma, para que sea siempre fiel y coherente con las enseñanzas de los apóstoles, de los cuales ha recibido el primer anuncio de la fe, que con humildad se ponga al servicio de toda la comunidad eclesial. Oremos. Concédenos, Señor, una fe firme. Y tú también lees la palabrita oremos, ¿ok? Listo. Sigue. Segundo. Por el Santo Padre Francisco, los obispos, los presbíteros, para que lleven a todo el hombre el Evangelio de la salvación, como Pedro, primer guía en la fe, y como Pablo, sembrador de la palabra, oremos. Concédenos, Señor, una fe firme. Una fe firme. Siguiente. Por todos los jóvenes que sienten el deseo de seguir al Señor por la vía de la castidad, la pobreza y la obediencia, que sean acompañados en su serio discernimiento sobre la voluntad de Dios para ellos, para que respondan con alegría a los llamados del Señor. Oremos. Tomamos aire, concédenos, Señor, una fe firme. Siguiente. Por los que sufren, porque son perseguidos a causa de la fe, que el Señor sea siempre su fuerza, para que como Pedro y Pablo puedan dar su bello testimonio de fe. Oremos. Concédenos, Señor, una fe firme. Siguiente. Por todos nosotros, para que, como sucedió con Pedro y Pablo, también nuestra vida pueda transmitir una fe firme, la alegría en el testimonio del Evangelio y un amor grande al Señor y a su voluntad. Oremos.
Concédenos, Señor, una fe firme. Y ahora todo el mundo tiene su intimidad, una petición de acuerdo a su intimidad, a su proceso personal. Todos, concédenos, Señor, una fe firme. Oremos. Concede a tu pueblo, Padre, el poder festejar con alegría la solemnidad de los santos Pedro y Pablo y seguir su ejemplo con una digna conducta de vida. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Me acuerdo cuando yo era estudiante de los jesuitas, el padre de religión nos contó algo que es cierto. Había un hermano separado de otra iglesia que quiso hacer una historia de todos los papas, de los errores de todos los papas, es decir, las barbaridades más grandes. Hay personas que se especializan en eso. Bien, hay un francés ahora con un libro que se llama Sodoma, escribiendo todas las porquerías de nosotros, los sacerdotes, obispos, y eso está, pero que se vende, ¿no? Lo mismo aquí en Colombia salió otro libro. Bueno. Y entonces este hermano separado se puso a escribir todas las barbaridades de los papas, la historia de los papas, 10 tomos. El nombre de él es Pastor. Se escribe Pastor, pero se pronuncia Pastor. Oiga, ¿y sabe qué pasó? Cuando terminó el último libro, se bautizó en la Iglesia Católica. Eso es cierto. Se bautizó en las iglesias. ¿Y sabe cuál fue el argumento? Dice, si los hombres y los papas no han podido acabar con la iglesia, es porque allí está Dios. Y se bautizó en la Iglesia Católica. Esa es nuestra iglesia. Eso somos nosotros, santos y pecadores. Un padre de la iglesia dijo, la iglesia es la casta meretriz. Una vez aquí en Bucaramanga, allí en Vanguardia, había un periodista que escribió horrible contra la iglesia. Y yo le escribí una carta, con mucha altura, le escribí una cartica. ¿Bien? Y al final le puse, recuerde que nuestra iglesia es la casta meretriz. ¿Bien? Y el lunes me llamó por teléfono el periodista. Me dijo, uy, padre, gracias por esa carta, pero una cosita que yo no entendí, que la iglesia es casta y meretriz. ¿Sabes lo que yo le dije? Vea, casta significa virgen y meretriz significa la palabrita. No la digo ahora, la palabrita. Y por teléfono le dije, vea, usted es casta, casto y tac. Y yo también soy casto y tac. Esa es nuestra iglesia. Y Dios está con nosotros. Que somos vírgenes y lo que sabemos. Entonces, el significado, una forma para que no sea esto rutinario, es el significado, ¿no? Entonces, presentamos a nuestra iglesia, que somos nosotros, con las cosas lindas que hay en nuestra iglesia, que no se conocen, las cosas hermosas que hay en ustedes, en las religiosas, en los sacerdotes, en los obispos, cosas muy lindas. Eso se lo presentamos al Señor como acción de gracias. Y acá, en el vino y en el cáliz, lo negativo, nuestro pecado, ¿no es cierto? Nuestras limitaciones, ¿no? Nuestras incoherencias. Y allí viene la compañía del Espíritu.
por el misterio que representa la mezcla del vino y el agua, que así nosotros podamos mezclarnos con la divinidad de Cristo, ya que Él se dignó mezclarse con nuestra humanidad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Hoy te lo presentamos como signo de gratitud por nuestra Iglesia, y creemos que ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. El Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Pongamos a nuestra Iglesia aquí en el altar. Con espíritu humilde y corazón contrito nos presentamos ante ti, Señor. Recíbenos y acepta el sacrificio que hoy te presentamos. Orad, hermanos y hermanas, para que nuestra vida, unida al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Así sea. Oración sobre las ofrendas. Que la oración de los apóstoles, Señor, acompañe la ofrenda sagrada que presentamos en tu nombre y que consagre nuestra entrega a ti por la celebración de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Le tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en tu providencia nos alegras por los santos apóstoles Pedro y Pablo. Pedro, el primero en confesar la fe. Pablo, maestro esclarecido de la verdad. Pedro, que consolidó la iglesia primitiva con el resto de Israel. Pablo, maestro y doctor de los gentiles convocados. Así, por caminos diferentes, congregaron a la única familia de Cristo. A ambos el mundo los venera y una corona los une. Por eso, con todos los ángeles y santos, cantamos proclamando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Voy a utilizar la anáfora tercera. Son las oraciones que anteceden a la consagración. Dice así. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Y desde aquella noche, este es Cristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, Pedro y Pablo, y de todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Ismael, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Una oración especial por Blanca María Castañeda y por mi madre. Recuerda a tu hija Enriqueta, a quien hace 29 años llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con Él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. ¿Cómo no hacer un reconocimiento a Cristo, no? Quien muere, quien cree en Cristo no morirá para siempre. Mi mamá creyó en Él, luego está viva. ¿Y dónde está viva? En Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En mi corazón. Esto que digo no es mío, eso es la revelación. Que nuestros seres queridos están aquí, en el Señor. ¿No mereces un brindis? Lo voy a cantar. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Jesús nos dijo que Dios era papá, un padre con corazón de madre. Esa es la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Oración de liberación. Líbranos, Padre bondadoso, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. La verdadera paz surge de la justicia, y eso solamente lo puede dar el Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy, no mires nuestros pecados, mira la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que ves y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo resucitado esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pueden manifestarse esa paz tan deseada.
Te conocimos, Señor, al partir el pan, tú nos conoces al partir el pan. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Qué alegría presentarles a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, en mi corazón, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, para que no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Jesús te da la paz, pero no te deja en paz. ¿Por qué? Porque apenas terminemos la Eucaristía, todo esto que hemos vivido, a vivirlo allí en la casita, en su comunidad. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Yo vivía muy tranquilo y descuidado y pensaba haber cumplido mi deber. Muchas veces yo pensaba equivocado, contentarme con la letra de la ley. Mas después que mi Señor pasó, nunca más mi pensamiento descansó. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Yo creía estar seguro y realizado y dejaba descansar mi corazón. Y siguiendo por la vida equivocado, cosechaba en mi vida una ilusión. Mas después que mi Señor pasó, mi ilusión y mi engaño se acabó. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Oremos.
Renovados con este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu Iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, seamos un solo corazón y una sola alma, arraigados en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y recordemos que María es madre de la Iglesia, así como es, ¿bien? Santa y pecadora al mismo tiempo. Lo que nos enseñaron las abuelitas: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a vos, y en prueba de mi fiel afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme, defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. El Señor está con ustedes, y con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan una buena semana, un buen día, y si Dios permite, mañana nos vemos a las 7. Gracias, Padre Julio. Bye, bye.